encantado, gracias por estar aquí. Encantado, ¿qué tal, Diego? Así leyendo un poquito sobre tu historia, he visto que un regalo a los 12 años ya casi como que cambia tu vida. Totalmente. De hecho, si ahora tuvieses que decir si lo que estás haciendo actualmente tiene que ver con ese regalo, me gustaría que me cuentes esa historia y cómo ha influido ese regalo que te han hecho en ti, en tu profesión, incluso en tu forma de ser. Totalmente. Ya te digo, a los 12 años a mí, bueno, yo tengo 33 años actualmente, no es que sea muy mayor, ¿no? Soy jovencito, pero sí, a los 12 años me regalaron mi primer ordenador en mi vida, me acordaré siempre, un Pentium 133, tenía un botoncito de turbo que aplicaba y era como el 133, wow, el culmen, y me acordaré siempre. Y me lo regaló mi abuelo en aquel momento, y que además valían un dineral en aquellos tiempos un ordenador, o sea, era un artículo, digamos, de lujo. Y la verdad que sí, me ha cambiado lo que es la vida, porque a día de hoy me dedico a ello, pese a haber dado muchos cambios y muchos tumbos en la vida, buscando aquello a lo que me quería dedicar, pero totalmente me cambió. ¿Qué ha supuesto para ti ese descubrimiento? O sea, te han regalado un ordenador que es algo físico, algo externo, pero ¿cuál ha sido tu regalo interior que has descubierto en ti a partir de ese ordenador? Pues, a ver, a nivel de regalo interior del ordenador, bueno, en primer lugar, evidentemente, era un producto simbólico también, porque sí que unificaba la familia, porque al final era mi abuelo me había regalado ese ordenador, ¿no? En su momento. Y para mí fue un descubrimiento totalmente, porque además somos de la generación, yo nací en el 86 y somos la generación, digamos, que hemos visto todo el proceso de cambio, ¿no? De cómo ha evolucionado tantísimo la tecnología y hemos visto nacer, digamos, desde los teléfonos móviles a ordenadores, a cómo ha avanzado tan rápido todo esto en tan pocos años. Entonces, a nivel interno, claro, a mí, digamos, o sea, sí me hace un clic, digamos, interno, ¿vale? Porque me deja de descubrir, digamos, un nuevo mundo, que es el mundo de Internet en aquellos momentos, que me fascinaba, o sea, a mí me fascinó. Pero también es verdad que en ese momento, pues, no se valora, digamos, y llega el proceso, digamos, de cambio en el cual, pues, bueno, que a los 12 años sí tengo mi primer ordenador, pero digamos que en el colegio yo estaba en aquel momento, ¿no? Estudiando y no era muy buen estudiante, que digamos, no me gustaba mucho estudiar en ese momento. A día de hoy devoro libros, pero en aquel momento no me gustaba estudiar. No sé si ya será por tema educativo, o sea, del sistema educativo o no. Cuando Pero estudiabas y no te gustaba, ¿eso que estabas estudiando estaba conectado con lo que te apasiona? no, para nada, claro que no. ¿Y los libros que te devoras ahora? Totalmente. Los libros de ahora son, bueno, muchos típicos libros que podemos leer de emprendedores, ¿no? Desde libros de autoconocimiento, libros de autoayuda, libros de la temática a lo que me dedico, del marketing en general, y bueno, libros sobre todo de emprendimiento, y muy de vez en cuando alguna novela para descansar un poco la cabeza, que también me va bien. Claro. Sabemos que cuando uno hace lo que le apasiona, no es que uno no le guste leer o no le guste trabajar o no le guste hacer X cosas, sino que muchas veces es conectar con aquello que de verdad te mueve por dentro para dar lo mejor de ti, ¿no? Totalmente. ¿Cómo te ha ayudado ese ordenador que te regaló tu abuelo a conectar con tu pasión? Porque tú fíjate que a lo mejor tu abuelo, no sé si se lo intuía o no, que te apasionaba eso, pero cómo te ha ligado, ¿no? Ese regalo a conectar con esa fortaleza interior y a dar lo mejor de ti una vez que conectas con esa pasión. ¿Cómo ha sido ese No, transcurso desde que conectas con eso que te apasiona? Mi abuelo para nada se lo intuía porque, bueno, o sea, mi familia por parte de padre, digamos que es andaluza, son de Cádiz, y allí, bueno, el mundo tecnológico, digamos que en aquel momento era como algo raro, ¿no? Era un bicho raro y decía, ostras, ¿esto qué es? No, pero a mí sí se me antojó en ese momento, pues, un ordenador, o sea, lo pedí además, y él me lo regaló, pero sin saber prácticamente, porque era negado totalmente para la tecnología, sin saber qué podía o no podía hacer con ello, vamos, básicamente. Entonces, bueno, a mí sí, claro, me cambió la vida en ese momento, pues, de abrirme al mundo de Internet, poder empezar a tocar, poder a buscar información
sí que siempre he sido una persona muy curiosa, eso siempre cosa que no sé, me gusta buscarla o mirar a ver esto qué es, ¿sabes? Me gusta informarme. Entonces eso también te ayuda, si eres una persona que trabaja en el sector que trabajes, yo creo que te ayuda también en el camino, ¿no? Al ser una persona curiosa, siempre tener esa curiosidad constante de aprender. Entonces, claro, el ordenador, en ese momento eres consciente y dices, bueno, tengo aquí un aparato que era una torre con un monitor y a través de ese monitor podías buscar información, podías jugar a videojuegos y podías hacer un montón de cosas que, claro, te abren totalmente la mente en ese momento. Y más cuando eres un niño de 12 añitos. Y desde ese momento en que tú dices, va, ahora tengo un acceso a un montón de información que a lo mejor antes era más complicado acceder, ¿a dónde te ha impulsado esa curiosidad que tú tienes como una característica personal diciendo, yo soy curioso y aquí tengo un montón de acceso a información? ¿Cómo has utilizado ese don que tú tienes para seguir creciendo desde un niño a un profesional? Pues mira, una de las cosas en las cuales, y esto ya sí que ya va a más larga edad, ¿vale? Porque sí que en todo el transcurso hubieron muchos cambios de los trabajos a los que me dediqué, que ahora pues, imagino que iremos hablando en el transcurso de la entrevista. Pero una de las cosas que sí que verdaderamente me ayudó mucho fue, y ya te digo, no es hace mucho, es algo bastante reciente, hace unos años atrás, fue que gracias a eso yo pude, digamos, formarme a lo que me dedico a día de hoy. O sea, directamente lo que es marketing, yo sí que estuve apuntado a un par de másters, un máster en publicidad, marketing, diseño y web y otro máster de analítica SEO y SEM. Y me daba cuenta que avanzaba mucho más por mi cuenta, o sea, buscando información, leyendo, haciendo cursos propios, personales. O sea, avanzaba mucho más que lo que me aportaban luego en el máster como tal. Entonces, yo creo que para mí es una de las grandes ventajas que evidentemente no todo oficio a día de hoy pues lo puedes estudiar con un ordenador, pero pues bueno, por suerte la verdad que la parte digital, todo lo que sea a nivel digital puedes formarte perfectamente con un ordenador y siendo una persona curiosa, sin más. Sí, has utilizado una de tus fortalezas como recurso de crecimiento, o sea que es como la Totalmente. curiosidad y luego supongo que la has aplicado disciplina y demás para poder hacer uso de esa curiosidad como algo rentable, ¿no? Totalmente, ¿Y totalmente. cuáles han sido así dentro de esta agencia que ahora tienes? ¿Cuáles han sido los momentos que ahora ves para atrás y dices, estos momentos han sido críticos, pero que si no hubiesen existido, tu agencia tampoco, ¿no? Es decir, te han Correcto. sacado el mejor Álvaro. Totalmente, totalmente. Pues mira, han habido unos cuantos momentos críticos en mi vida, hasta llegar a día de hoy, ¿vale? Y ha sido, por ejemplo, varios de ellos, mira, uno de los másteres en los que hice, bueno, yo tenía que estar 12 meses de prácticas en una empresa, ¿vale? Y sin cobrar, básicamente, o sea, sin cobrar absolutamente nada. Yo me acordaré siempre, además, no voy a decir por respeto del transcurso de las empresas, pero me acordaré siempre que incluso estando trabajando de lunes a domingo, dando formación a los propios empleados, siendo un chico de práctica, siendo un becario, dando formación a los propios empleados. Evidentemente no había ningún tipo de remuneración, ¿vale? Y bueno, son momentos críticos que te hacen ir despertando un poco el clic interior, decir, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Tú qué sentías También en ese momento? dime. Tú estabas, En ese momento, eras para becario, mí por ha así sido decirlo, y encima estabas sí, enseñando a la gente que sí estaba cobrando. correcto, correcto. Y Para mí no era complicado, sinceramente, porque por transcurso, digamos, en la vida, yo, bueno, luego hablaremos, ¿vale? Yo pasé por el ejército, del ejército luego me monté una empresa de marketing multinivel, y en la empresa de marketing multinivel yo aprendí muchísimo, muchísimo sobre la actitud, sobre el desarrollo personal, el crecimiento, y eso fue uno de los grandes descubrimientos en mi vida. ¿qué Entonces, has aprendido yo lo ahí? hacía, O ahí sea, me dos o abrió tres cosas la que dices, mente. tres cositas que digas, estas tres cosas que aprendí a día de hoy son pilares. Para mí, gran aprendizaje en la empresa de marketing multinivel, pese que mucha gente lo puede catalogar, ¿no? Como una estafa o es una Sí, secta y como tal. que no está muy bien Yo creo que hay etiquetado que probarlo. Para socialmente. mí ha sido una experiencia, totalmente, totalmente. Entonces, para mí es una gran experiencia porque me abrió la mente a niveles
que no me esperaba, sinceramente. Y Cuando dices grandes abrir la aprendizajes, mente, ¿sí? me encantaría escarbar ahí. Que cuando Vale. dices abrir la mente, ¿para ti qué supone? O sea, ¿cuál es ese clic Ujú. que te cambia? Mira, pues ¿Qué- uno de los grandes clics es el autoconocimiento, el hacerme la pregunta de ¿quién soy? O sea, en ese momento Una te paras a pregunta, pensar y es totalmente, totalmente. Para mí es uno de los grandes clics en mi vida que fue el quién soy, porque vamos totalmente en automático durante la vida y al final estamos ahí constantemente haciendo cosas, pero nunca nos paramos luego a pensar en nosotros sí. mismos. Y una de las grandes preguntas que, bueno, ahí es que ahí era impacto tras impacto a nivel mental. Entonces, claro, ¿Entrenabas eso? ¿Entrenabas el quién soy, de alguna manera? totalmente, sí, sí. He probado, mira, y esto también es uno de los transcursos de mi vida porque he pasado de trabajar mucho la parte personal, ¿vale? Y la parte espiritual o la esencial Sí, sí. del nosotros, a un extremo y a otro, ¿no? Y ya ver un poco lo que es el equilibrio. Porque he visto, y de verdad que con todo el respeto del mundo, pero he visto Sí, sí. gente que se pasa mucho al extremo, ¿vale? Al extremo el constante ser o el constante, bueno, De el la universo, fluidez o llámale natural, por como así X, decirlo, ¿no? exacto. Y he visto al otro extremo totalmente. Y para mí yo creo que la parte de equilibrio es importantísima. Evidentemente tienes que saber el quién soy y hacerte ese tipo de preguntas para mí son fundamentales. O trabajar incluso en la parte de salud. Para mí es fundamental que puedas tener hábitos saludables. Gran descubrimiento también que tuve fue la parte de la meditación. Para mí fue un grandísimo descubrimiento la meditación. Porque, bueno, te ayuda muchísimo a calmar la mente, estar más tranquilo, más relajado, para mí es fundamental. Y como decía, desde ver un poco el lado extremo, personas totalmente no idas, ¿no? Pero veo que hay personas, y de verdad que con todo el respeto del mundo, pero hay personas que se van muy, muy arriba, digamos, pero estamos en tierra, tenemos que estar aquí, Claro. en la tierra, ¿no? ¿Cómo ese descubrimiento de quién soy, qué has descubierto de ti? Que dices, cuando descubrí esto de mí, eh, todo ha cambiado. O sea, ¿qué has tenido que ver tú que a lo mejor intuías o tu exterior lo veía, pero cómo cambia cuando uno lo descubre por sí mismo? ¿Qué has visto de ti que te ha dado ese impulso? Pues, ¿qué he visto de mí que me ha dado ese impulso? Pues mira, para mí, sobre todo la parte de confianza. Ujú, La presencia, yo creo, es una de las cosas que he notado muchísimo en este proceso, en este aprendizaje de lectura y de ejercicios personales, que es la confianza y el estar, ¿no? El saber estar. De no dejarme impactar por nadie en concreto. Por más o por menos, para mí, al final somos todo personas, solo que a lo mejor eres una persona que ha tenido más éxito, llámale éxito a lo que sí, le sí. quieras llamar éxito, a lo que la persona considere que es éxito, pero sobre todo es que no me impacta, ¿no? Que una persona pueda tener más o menos que yo, porque al final somos iguales, somos personas. Entonces, yo creo que esa parte de relajación o esa parte del saber estar me ha ayudado muchísimo también en el camino. Entonces tú ahí en la empresa de multinivel has conocido a ti mismo y has desarrollado Ujú. una confianza que antes no tenías. Correcto, En sobre el, todo es eso. Ujú. en el momento que incorporas esa confianza, que la trabajas desde dentro, porque no es un curso que dices tengo un título y ahora tengo Ujú. confianza, ese ejercicio y esa confianza que has cultivado, ¿a dónde te traslada? Ujú. Pues mira, en ese transcurso, claro, yo cuando me monté lo que es la empresa multinivel, digo, empezó todo muy bien y fue, antes de eso yo estaba en el ejército, ¿vale? Que es un paso que no conté previamente, luego Ujú, contaré, pero en todo ese transcurso lo que me hizo fue hacer cosas que yo no hubiese hecho anteriormente, como por ejemplo pues salir a la calle a hablar con las personas sin más, y todo eso al ujú, final evidentemente son capas que vas pelando de tu persona, ajá, básicamente. Entonces vas ganando más esa confianza también. Y evidentemente todos esos ejercicios que podía hacer yo en su momento y que a día de hoy pues he ido amoldando por el trayecto porque he visto, pues mira, esto me va mejor o esto me va mejor o esto no, o esto sí o esto tal, ¿vale? Y sobre todo han sido ese tipo de cosas, esas acciones que me han ayudado digamos, a ser quien soy. Y llega un momento en el lugar en el que termina un poco la parte de multinivel, ¿no? Que, bueno, yo lo cuento, no tengo ningún problema. Para mí han sido grandes experiencias, las cuales me arruiné por completo. A mí me acordaré siempre
Tú arruinaste en cuenta. dentro de esa empresa, digamos. Correcto. Así es. Lo ¿Y qué te ha intenté, dejado tomé la esa ruina? decisión. Es- Grandes aprendizajes, eso sí, Ajá. una gran experiencia y grandes aprendizajes, totalmente. Así ¿Y es. Entonces, tuve que empezar de cero, arruinado cómo se empieza desde completamente. cero cuando con 21 años lo tenías todo? ¿Sí? Te posicionas Ujú. y luego Sí, de a los repente 21 te años, derrumba ese digamos, mundo. a los 21 años tengo, digamos, todo, tengo una comodidad económica, tengo Ujú. coche, tengo la casa, o sea, tengo ya una comodidad económica, digamos que a los 21 años yo me noto totalmente perdido y decir, bueno, esto es así la vida, ¿no? Me rompo por completo, y además yo me noté que me derrumbaba y decido irme al ejército para un cambio 360, ¿vale? Dentro del ejército paso ciertos años en los cuales pues iba buscando constantemente cosas para hacer, porque sabía que no era mi lugar, ¿no? Y estaba buscando constantemente a ver qué hago esto, si estudio esto, hacía un curso de cosas digitales, siempre he mantenido contacto Ujú. constante, hasta que encontré la parte del multinivel. El multinivel entonces dejo el ejército, me dedico al multinivel y tomo la decisión de mudarme. Y al mudarme, pues bueno, fue un error o un aprendizaje porque tenía que suceder así. Ajá. Y ahí fue cuando el dinero cayó y me arruiné por completo. Y entonces ya sí que digo, bueno, pues tengo que empezar de cero. ¿Y qué es lo que hice? Pues ponerme a buscar trabajo de cualquier cosa. Así ¿Qué fue. te dio fuerzas para salir de esa situación? Porque hay gente que pasamos por esos momentos de decir, oye, Uh-huh. a mí también me ha tocado, pues, no llegar a tener liquidez, verte que no tienes los recursos y que lo único que te tienes es a ti mismo, ¿no? Uh-huh. ¿A ti qué te ha impulsado? Yo les llamo despertadores de felicidad o motores de felicidad Sí, para sí. decir, oye, no tengo nada más que a mí mismo para empezar a salir adelante, para tirar tracción. Tienes tu entorno que te quiere ayudar, pero el Uh-huh. que decide y el que genera esa fuerza eres tú. ¿A ti qué te ha ayudado? ¿En qué A mí me ha te...? ayudado, sinceramente, el hablar conmigo mismo. Y es algo que siempre cuando me han preguntado, es decir, porque bueno, ¿qué es lo que haces? Y yo siempre digo, habla contigo mismo. Ujú. Entonces, si te aparece que te sientes que no te apetece hacer nada o vas a tirar la toalla, tratar de conscientemente decirte, no, venga, tú puedes, ánimo, venga, tal, muévete. Siempre me ha venido muy bien el hablar conmigo mismo, que puede ser, ¿no? Que otros dirían, estás un poco loco, pero no, al final es que No, para nada. estás También contigo. supongo que tendrías algún anclaje de que en algún momento habías logrado cosas positivas, por pequeñas que sean, y que dices, oye, si he logrado esto, pues también puedo salir adelante, ¿no? O sea, al igual que hay creencias limitantes que diciendo, oye, y eso te habrá generado un patrón de comportamiento, el arruinarse bastante potente, pero hay otros que contrarrestan y supongo que te han sacado de esa situación. Una Correcto. vez que empiezas a tirar para adelante de ahí, ¿cómo, cómo has crecido? ¿Cómo te has superado ahí? Pues yo ahí lo que vi, y por eso digo que para mí fue una gran experiencia el marketing multinivel, porque independientemente que sea un negocio que pueda funcionar a personas y otras no, sí que aprendes ciertos, bueno, y yo creo que el ejército inclusive también, ¿no? Aprendes Ujú, ciertos valores o ciertas disciplinas que luego, digamos, te hacen ir con otro tipo de actitud a nuevos trabajos. Yo me puse a buscar trabajo de cualquier cosa y pasé entre bueno, un día de prueba de comercial, vendiendo cosas de teléfono, de telefonía por locales y vi que digo, bueno, pues esto tampoco es que sea muy para mí y acabé en un Burger King trabajando. Entonces, yo notaba mucho la parte, cuando estaba en el Burger King, notaba mucho la parte de la actitud de las personas o los jóvenes que estaban ujú. trabajando o que estábamos trabajando, en que yo me lo tomaba mucho como que daba trataba de dar lo mejor de mí, hacía lo mejor posible, o sea, era como me volcaba totalmente en el trabajo, en esa parte. Por esa esencia también de desesperación, ¿no? De urgencia de estoy totalmente arruinado y tengo un trabajo, Sí. lo considero una oportunidad y no la voy a dejar escapar. Ahí cuando estabas en esa situación, además de tener esa necesidad y ese compromiso, porque si no estabas arruinado y necesitabas salir adelante, Uh-huh. ¿tú ahí sentías que eso formaba parte de un camino? ¿Ya tenías como la intuición de que había algo más allá que ibas a descubrir? ¿O eso Uh-huh. era el objetivo y no tenías una visión más larga, por así decirlo? Oye, ahora estoy Uh-huh. aquí, Burger King, y esto es lo que hay y no pienso en más. ¿Qué intuías tú cuando estabas en No, no, esa no, no, situación? para nada.
yo tenía claro que tenía que moverme, o sea, era moverme y además cuando yo ya estaba, que fue por un corto periodo de tiempo porque rápidamente me moví. Y era una constante búsqueda porque estaba constantemente buscando en hacer algo y poder saltar y poder escalar. ¿Qué buscabas en esa búsqueda? Pues mira, yo creo que se me presentó, más que yo buscar, se me presentó la oportunidad. Porque Bueno, sí. estando en el Burger King, justamente me llama una persona, además que fue un cliente de los de multinivel, ¿vale? Anteriormente, y me dice que, oye, que yo sé que tú sabes de ordenadores, era cierto, ¿vale? Porque yo trabajaba con ordenadores, yo sé que tú sabes de ordenadores y mira, que quiero hacer marketing en mi empresa. Bueno, yo en ese momento, sinceramente, Qué bueno. había tenido un primer contacto, ¿vale? Con tema de Facebook Ads, un poquito por aquí, pero verdaderamente no me habían profundizado en el sector. Y por ese motivo de desesperación, pues le dije, sí, por supuesto, claro, hombre, yo, un experto, un máquina en marketing. Y entonces, eso fue también un gran aprendizaje. Y a partir de ese momento, que para mí le cobraba muy poquito dinero, porque además se lo dije, digo, mira, te cobro muy poquito dinero y te trato de ayudar todo lo posible. Y sacrifiqué mi vida personal, que esto es una de las cosas también que yo he contado alguna vez, sacrifiqué totalmente mi vida personal por laboral y el aprendizaje. Y entonces es cuando empecé en el camino del marketing digital a profundizar muchísimo, a aprender por mi cuenta, leer, hacer vídeos, prueba-error, romper webs, reparar. Y así para mí fue un grandísimo aprendizaje. O sea que la misma empresa en la que has entrado y que has llegado a estar arruinado, te ha presentado, por así decirlo, a un cliente con el cual has terminado desarrollando tu vocación. Totalmente. Qué cosas. Totalmente. Además, hay una anécdota muy buena y es que también la recuerdo siempre. Y es que cuando yo estaba en PC Box de informático, en aquel entonces, yo fui a una agencia de marketing a hacer una instalación de ordenadores. Y dije, wow, qué chulo esto, qué bonito, cómo me gustaría dedicarme a este sector. Pero eso, me acuerdo ahora, en aquel momento, o sea, no me esperaba para nada que me iba a dedicar a día de hoy a ese sector. ¿No? Qué bonito. Y entonces, esa experiencia con ese cliente, ¿qué te ha dejado? Me dejó un gran aprendizaje. O sea, yo me volqué muchísimas horas con él, pero muchísimas. Y de ahí, pues bueno, tuve la suerte que me salieron un par más de clientes, entonces ya me entraba un poquito más de dinero, pero siempre cobrando muy poquito porque yo lo tomaba como un aprendizaje, o sea, un aprendizaje expresa además. Y de ahí cuando entonces ya me apunté a un máster online de marketing, diseño y publicidad y web. Y ya me di cuenta que lo que me aportaban en el máster, en el cual te ponían de prácticas en empresa, lo que me aportaban en el máster no me era suficiente, porque veía que por mi cuenta estaba avanzando mucho más rápido que lo que me estaban aportando en el propio máster. Entonces, bueno, eso fue también un gran aprendizaje y ahí fue ya cuando salté, digamos, empecé de cero, como te digo, porque salté ya de becario a una empresa que desarrollan CRM y y era yo el departamento de marketing, chico de prácticas, no había nadie de marketing y yo era el departamento de marketing en ese entonces. Y cuando llegas, o sea, vale, te pasas por esta empresa, empiezas a trabajar en marketing, supongo que ahí es donde también absorbes mucha experiencia con lo que haces. ¿Cómo decides dar este salto a montar tu agencia? Es decir, ¿y qué pasa dentro de ti? ¿Qué te lo pide el montar tu agencia? Pues dentro de todo este proceso, porque además fue un proceso curioso, pues desde que salté digamos, de becario a una empresa que desarrolla CRM, estuve 6 meses y a los 6 meses me salió una oportunidad de entrar en una incubadora de una startup. Ajá. En ese proceso de la incubadora de la startup, pasas un proceso de un fin de semana donde haces todo pues, un desarrollo de un negocio y el día final, digamos, del evento dicen los ganadores, ¿no? Yo salí entre uno de los ganadores como, digamos, especialista en marketing y me ofrecen 6 meses de incubación para trabajar en una startup, ¿vale? Con un equipo. Y ahí, bueno, aquí, antes de contarte un poco hasta dónde me ha llegado a día de hoy, sí que es algo que me gusta contar porque creo que
la gente, pues bueno, me gusta que lo sepan porque se sepa que si suceden este tipo de cosas, se puede seguir adelante según lo que suceda, ¿no? En ese momento de startups, ¿vale? Que yo me voy, y además siendo becario, tampoco es que tuviese mucho dinero, tenía muy poquito, ¿vale? Me ayudaba, por suerte, mi padre, que en ese momento, pues, se lo agradezco un montón. Y, y bueno, estoy en el proceso de startup, decido a los 6 meses de becario en la empresa de CRM, decido dejarlo y decir, oye, mira, para mí esto es una oportunidad, yo quiero emprender, quiero meterme en este mundo porque me fascina, y ahí estaba a tope con el marketing, ¿no? Salgo uno de los ganadores digamos, en el evento este de startups y empezamos, ¿vale? Y empezamos. Yo iba allí todos los días y, bueno, ahí estábamos montando equipo y hacía ciertas actividades. Hasta que un día, de repente, pues bueno, estaba yo tomando un café con un par de compañeras y me empieza a contar un poquito mal, ¿vale? Y en eso me encuentro un poquito mal y, vamos, que digo, me voy, que me encuentro un poco malillo. Y en ese momento ya siento que parece que me iba al suelo. O sea, me empieza a contar muy, muy, muy mal. Me fui prácticamente al suelo, no podía moverme, me sentía totalmente desorientado y ya, bueno, pues me llevan a urgencias, evidentemente, y me detectan una enfermedad, ¿vale? Me dicen, oye, mira, creemos que esto es una enfermedad que es rara, creemos, pero esto hay que hacer pruebas para ver si es esto o no, para confirmarlo. Y entonces, bueno, y aquí llega otro momento de inflexión O en sea la que esta vida, ¿no? enfermedad te pilla en el momento de que has dejado la empresa en la que estabas colaborando para montar tu Correcto. proyecto y además te estaba ayudando tu padre. Exacto. Y se te viene un poco otra vez ese mundo encima Totalmente, totalmente. y... Totalmente. Ese fue un momento curioso, fue muy, muy curioso, porque yo hacía muchísimo deporte, tenía bien, o sea, mis hábitos eran muy saludables, y entonces te encuentras con algo, ¿no? que no te esperas para nada, ¿no? Dices, bueno, ¿y esto por qué aparece, ¿no? En mi vida de repente. ¿Cómo te condicionó esa enfermedad? ¿Qué te trajo? A ver, eso me condicionó bastante porque tuve que aprender mucho más todavía a hablar conmigo mismo y tratar de relajarme porque te da, bueno, los síntomas que tenías era sobre todo mucho mareo, o sea, no puedes salir casi a la calle porque para mí era como un suplicio el salir a la calle. Era muy duro porque en el momento que intentaba salir a la calle a andar o moverme un poco, ya eran como malestar corporal constante, temblores, bueno, era muy, muy desagradable y una sensación de agonía constante, era muy desagradable en ese momento. A día de hoy lo llevo bastante mejor y mucho más controlado porque todo esto pasó un proceso, evidentemente, pero he aprendido a vivir con ella, sin más, con esta enfermedad. Una enfermedad que está catalogada como rara y bueno, y la verdad que no pasa absolutamente nada. Son cosas que suceden. Entonces, has incorporado tu enfermedad en tu proceso de desarrollo personal como algo natural, en vez de, Uh-huh. o sea, la gestionas, pero no luchas, o sea, no te enfrentas, digamos, a ella, por así decirlo, Totalmente, por lo que totalmente, me estás totalmente. contando. ¿Y qué te trajo, si es que te trajo algo bueno, esa experiencia y que estés incorporando ahora en lo que estés haciendo? O sea, porque Uh-huh. has pasado por una enfermedad que te ha vuelto a lastrar, estabas en un Uh-huh. periodo de la startup y aún así, con enfermedad y todo, has decidido, sigo mi camino, el que tú creías que Uh-huh. era que ese del emprendedor y de montar tu agencia, y estaba en Uh-huh. ese desarrollo de la startup. ¿Qué ha Correcto. pasado ahí en ese momento? Pues bien, en ese momento yo evidentemente digo, bueno, digo, no es el momento de emprender y entonces dejo de lado el tema de startup Ajá. y bueno, contacto con los de máster para que me coloquen en otra empresa y terminar terminar lo que son las prácticas que me faltaban por terminar y me colocan ya en otra empresa. Y aquí ya caigo en una agencia de marketing, que fue la agencia que te comentaba antes, ¿no? De que yo daba clases incluso, daba Uh-huh. alguna clase puntual de formación a los propios empleados, ¿vale? Pero bueno, en ese momento para mí era como mi forma de ser, ¿no? Era como yo me gustaba siempre estar aprendiendo y, claro, si eres una persona muy curiosa y como he Compartías dicho lo que antes, ¿no? aprendías. Exacto, compartía todo lo que aprendía con los compañeros, aunque yo no tuviese remuneración, pero bueno, no pasaba nada. Y ya llega un momento en los cuales ya veo que no, que allí no voy a tener un futuro y entonces ya salto a una agencia de marketing donde ya me contratan y ahí fue también una grandísima experiencia donde aprendí muchísimo porque se manejaban muchos clientes
Y a todo esto, pues bueno, iba arrastrando lo que es la enfermedad en ese momento, será un proceso. Y me agradaba además siempre porque la última prueba que se me realizó para confirmar la enfermedad fue la biopsia pulmonar, ¿no? Que te tienen que abrir por el lateral y te cogen membranas del pulmón y tal. Y di una charla en una escuela de negocios de Valencia, di una charla de marketing automático. Y yo estaba dando la charla de marketing automático con las grapas ahí puestas Uy. en el lateral, pero claro, entonces, como que yo continué, ¿no? Continué el Sí. proceso, traté de no verme abajo, ya totalmente digo que no fue fácil, evidentemente, había momentos duros porque había momentos que te encontrabas mal, pero trataba de no cerrarme y continuar, y continuar, y continuar. ¿Cuál era tu para qué? O sea, ¿qué te movía a superarte? ¿Qué te movía a buscar este camino? Ujú, Eh, Cuando piensas en dar lo mejor de ti, o sea, estamos hablando de un viaje interior, que tú buscabas lo mejor ujú, para ti mismo, pero llega un momento en que uno dice, lo mejor para mí también lo tengo que dar a los demás. ujú. Quiero influir en la vida de los demás de una forma positiva, Correcto. quiero ayudar. ¿Y Ujú. cuál era esa manera en la que tú querías influir o aportar algo a los demás? ¿Qué te movía? ¿Cuál era tu Mira, propósito? a mí lo que me mueve mucho, muchísimo, y además por eso los motivos de dar el salto ya y montar mi propia Ujú, agencia, es como dices tú, el ayudar a los demás, pero desde una perspectiva de, de disfrute, o sea, que la gente disfrute los momentos, que trabaje cómodamente. Además, la gente que trabaja conmigo, es algo que siempre les digo, tenéis que disfrutar con lo que hacéis. O sea, no quiero personas que calienten sillas. Yo creo ujú, que la gente se lo pase bien trabajando, que seáis felices, que disfrutéis vuestro tiempo. Y una de las cosas también importantes es que la gente es 100% remota, porque quiero que la persona pueda tener esa libertad de poder ujú, estar donde le dé la gana con las personas que quiera y aprecie los momentos. Y para mí lo más importante hoy en día es la importancia de la salud, que sin salud no hacemos nada. Es ujú. vamos, para mí es la base principal, que en el momento que notas que te falta salud, ¿no? Por situaciones que uno a lo mejor no espera, es cuando verdaderamente luego valoramos, ¿no? Valoramos Ujú. decir, ostras, qué importante es tener esto, porque sin esto es Eso que te lo ha no podemos dejado hacer la nada. experiencia, ¿verdad? Totalmente, totalmente, totalmente. Hablabas del disfrutar y me gustaría que comentes cómo trabajas ese disfrutar del trabajo contigo y con tu equipo. Es decir, cómo cultivas que una persona disfrute de lo que hace. Yo sobre todo busco personas involucradas, que se involucren y que les apasione, porque al final esto para mí es un trabajo que tiene que ser vocacional, tiene que ser Ujú, una pasión, te tiene que gustar el y el trabajo en equipo también, ¿vale? Entonces, para mí, cómo fomentarlo es hablar con ellos, escuchar. Para mí, escucharles es fundamental. Eh, o sea, hay que permitirse errar también. Es algo que la gente a veces lleva muy mal, ¿no? El permitirse errar. incorporar el Y error les digo, no pasa como nada. parte del camino. Totalmente, totalmente. O sea, estas cosas a veces se mete la pata, y más cuando es el sector digital, y no podemos hacer nada. Otra cosa es que se mete la pata constantemente, entonces hay que revisar el por qué, ¿no? Ujú, Pero hay que permitírselo. Entonces, yo lo que transmito es eso, para mí es tranquilidad, paz. Yo creo que transmito lo que es la parte de paz también, o eso creo, o eso creo. Pero eso para mí es el disfrute, que la gente se lo pase bien trabajando, y no soy un jefe ni que les va a gritar, ni les va a criticar, ni les va a decir cosas. Habrá momentos, evidentemente, que hay más presión que otras por temas de trabajo, ujú. pero siempre desde el bienestar, y primero es uno. Y de todo esto que tú haces, ¿qué es lo que más te apasiona? Que es lo que más me apasiona. A mí lo que más me apasiona es el dar. Para mí el formar es una de las pasiones, y además del sector, o sea, a mí me encanta el sector del marketing digital, me apasiona. Ujú, Para mí fue un gran descubrimiento, y además siempre me acordaré, yo empecé con el SEO, porque uno de los, digamos, profesores que tuve en su momento me dijo, si quieres saber de marketing digital, más a nivel global, aprende de SEO primero y luego abre la mente. Y así fue, sinceramente. Yo empecé con el SEO, y poco a poco fui leyendo y viendo, y marketing automático y growth hacking, y a ver esto y automatizaciones y esta herramienta y conecta, ¿no? Yo me lo paso muy bien, yo disfruto con eso, disfruto muchísimo con eso.
cuando disfrutas, ¿qué disfrutas de dar al otro? O sea, ¿cómo te gusta transformar la vida de la persona que trabaja contigo para decir, me voy mega feliz a dormir porque lo he hecho a mi manera, he sido yo y he transformado con esa colaboración mutua de cliente-empresa, has aportado lo tuyo, de lo que a ti se te da bien. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres transformar en la otra persona para sentirte feliz? Mira, yo lo que entiendo que un poco por todo el camino de experiencia, la parte de aportar a la otra persona qué es lo que le quiero dar, es con dar un pequeño clic a nivel de conciencia de la importancia que tiene del autoconocimiento y de la poca importancia que tienen otras cosas a las cuales hacemos demasiada importancia. O sea, para mí creo que es algo tan fundamental el que esa persona yo le pueda transmitir, el quitar instancia a cosas que se le da demasiado, porque había en el día, bueno, yo soy una persona, no sé si lo he comentado anteriormente, pero soy una persona que vive con muy poquito, o sea, soy minimalista y vive con muy pocas cosas, porque para mí el material, a día de hoy, yo con mi portátil y una mochila y una maletita, ¿Cómo aplicas eso lo con tengo la todo. agencia? Porque dices, soy minimalista, quiero aportar el autoconocimiento a la otra persona y puede ser que alguien que nos esté escuchando piensa, el marketing es más de añadir, ¿no? Que de quitar, ¿no? Por lo que al parecer, ¿cómo trasladas esa parte de vida minimalista y de simplicidad y de autoconocimiento en eso que aplicas, que es bueno, la parte de marketing o de gestión de crecimiento de las empresas? A ver, es una barrera, ¿vale? Y esto sí que me encuentro con una barrera, pero por suerte, la verdad que hasta el momento pues no me ha ido mal. Y yo creo que un poco al final es por la transmisión, ¿no? Si tú transmites al final, da igual cómo vistas o da igual lo que lleves, siempre y cuando tengas una presencia normal, una presencia buena. Pero que cuando te pongas a hablar, si tú transmites y sabes de lo que estás hablando, yo creo que eso al final es lo que verdaderamente cuenta. Entonces, es una de las barreras que te encuentras sobre todo en España, ¿vale? Bueno, en España hay muchísimos países, y es el de la presencia, ¿no? El ser una persona minimalista, pues, no es que te impida, sino que yo decido, ¿no? Para mí, el no tener muchas cosas, pero porque considero que no las necesito. Pues yo vivo con poco, entonces, cuando yo hablo con clientes o cuando hablo con empleados o con colaboraciones, porque también hacemos colaboraciones, yo siempre les transmito eso, digo, mira, yo soy una persona que vive con poco porque no quiero de más, o sea, a nivel material. Yo sí que quiero crear un gran legado, evidentemente, pero porque tengo claro lo que quiero crear, tengo muy claro qué es lo que quiero a nivel de empresa. Entonces, cuando yo les hablo directamente, no suelo tener problemas a nivel de lo material, o sea, no suelo encontrarme barreras en ese aspecto. Y a nivel de concepto de vida o de puesta en escena, ¿cómo aplicas esto en tus campañas o en tu crecimiento con las empresas que trabajas? ¿Qué llevas de esta filosofía tuya de vida en el negocio? Pues lo que sí que lleva el negocio, y esto es algo que te encuentras muchísimo, y es, soy maniático del orden. Y el menos es más. O sea, el minimalismo, digamos que me lo llevo a la parte de empresa, Ahí voy. pero totalmente por la necesidad de la organización interna. Porque contra más desorganización general, es que peor van a funcionar las cosas. Es que es así. Contra menos cosas tienes y más estructurado está todo, es más sencillo luego de trabajar. Pues eso me lo lleva al trabajo, evidentemente. Tu aplicación de valor vendría a ser casi desde una transformación interna con el cliente. Totalmente, totalmente. Pero bueno, lo mismo que te ha pasado a ti en tu propia vida. Totalmente, así es, así es. Así es. Por eso nosotros nos definimos como eso, como agencia de growth marketing, porque el growth lo veo más enfocado a estrategia 360, ¿vale? Y desde dentro, ¿vale? A mí me gusta trabajarlo desde las raíces, digamos. Y desde esas raíces es cuando puedes ver, analizar todo esto, ¿no? Cómo tienen todo el sistema de gestión, cómo tienen el sistema de administración, o sea, cómo tienen todos los procesos, si tienen procesos, porque te encuentras que no hay procesos implementados. Cuéntanos cómo es una experiencia con un cliente y así se ve todo el trabajo que hemos tocado en la entrevista, ¿no? Toda esta experiencia personal.
que al final se trata de tener una ética con uno mismo y una honestidad, de que al final cuando uno hace lo que le apasiona y lo lleva a su forma de ser, que no es fácil porque lo que tú dices, hay que quitarse muchísimas capas, conversar muchísimo con uno mismo y trabajar y descubrirse, pero cuando eso se logra, como todo tiene relación e incluso resultados, en este caso de que tú ya tienes ese retorno de ser tú mismo y de trabajar a tu manera, ¿no? Ya que tienes la decisión de hacer lo tuyo, pues cómo es ese trabajo y una experiencia con el cliente. ¿Quieres contar algún caso de éxito o alguna experiencia que cómo trabajas? Por supuesto. Pues mira, yo siempre trabajo con el cliente mano a mano. Para mí es digamos que es una colaboración constante. O sea, no busco que el cliente se desentienda totalmente, y menos cuando es el CEO de la empresa, que se desentienda totalmente y pueda delegarlo todo y no tenga conciencia, ¿no?, de lo que se está haciendo o lo que se está dejando de hacer. Entonces yo siempre trabajo con el equipo, con el propio cliente. Es decir, el cliente para mí forma parte del equipo de trabajo. Entonces, desde las raíces, yo siempre evidentemente paso un proceso de una serie de consultoría, una auditoría, donde vemos todo en qué punto estamos para desarrollar lo que es la estrategia. Y cuando analizamos en qué punto estamos, entonces es cuando ya desarrollamos toda la estrategia en sí, general. Evidentemente todo el análisis de mercado, ¿vale? Toda la extracción de datos que tenemos que hacer. Y a partir de ahí es cuando ya desarrollamos toda la estrategia de crecimiento y a partir de ahí ya empezamos a trabajar, ¿vale?, a ejecutar. Bueno, no sé si tú lo habrás visto, imagino, ¿no?, en la web de doublegrowth.com. Ahí tenemos nuestro proceso, que son nuestras 5 fases, desde el punto analítico hasta el punto de ejecución y automatización, porque luego lo que buscamos también es esa parte de minimalismo, también trasladarlo a la parte de automatización. Entonces, todo lo que podamos automatizar siempre es bueno y bienvenido, que nos pueda robar ese tiempo. Digamos que tu trabajo a veces es más de quitar que de añadir. Totalmente. ¿Y cómo ven eso, cómo ves esa transformación los clientes de primera impresión y luego cuando ven los resultados? ¿Qué te has encontrado? Pues mira, de momento, la verdad, como no tengo ningún problema, como el proceso, el camino no ha sido largo por el momento. La verdad es que yo me estoy encontrando que con los clientes que estamos trabajando, y es lo que yo al final busco, aparte de, evidentemente, la parte de remuneración, porque considero que el tiempo hay que pagarlo y los conocimientos también, pero el gracias. El tener a un cliente que te diga, hace poquito me pasó, que un cliente me dijo, Álvaro, o sea, gracias de verdad, porque me has hecho más en una semana y media que en un año y medio que llevaba con el negocio. O sea, que me digan a mí ese tipo de cosas es lo que a mí ya me llena, evidentemente, a nivel de cliente. Eso es lo que a mí más me llena, o sea, el agradecimiento de un cliente. Te iba a preguntar qué hay más allá del éxito. Y creo que me lo acabas de responder, que es esa satisfacción personal, ¿no?, de aportar Totalmente. con lo que uno es. Yo siempre trabajamos y además es lo que transmito. Para mí el cliente no es un cliente sin más, no son números y punto. Para mí son proyectos propios. O sea, tenemos que tomarnos los proyectos como si fueran nuestros. Si no los tomamos así, no nos vamos a involucrar tanto como nos tenemos que involucrar para dar esa calidad de servicio. Y para eso supongo que la pasión es un indicador casi totalmente. Que, bueno, que suma el compromiso, ¿no? Hay gente, bueno, que se puede comprometer, pero es un compromiso más natural, por así decirlo, con el dar, con no me comprometo por un miedo, como tú explicabas en un momento diciendo, oye, yo estaba en Burger King, me tenía que comprometer porque era lo único que tenía y si no, no había recursos, sino es un compromiso de dar lo que uno siente a los demás porque es su vocación y porque forma parte de su propósito como profesional. Correcto, totalmente. Pues, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo. Si quieres dar algún consejo a alguien que quiera ser mejor profesional o algo que te haya ayudado a ti, que dices, esta clave para mí ha sido muy importante y quedaros con esto, pues te agradezco que compartas al menos un tip para gente que quiere ser su mejor versión. Pues mira, si yo tengo que recomendar no soy nadie para recomendar, ¿no? Porque tampoco me gusta ser el que, el gurú que nos da consejos, ni mucho menos, ¿no? Pero algo que sí que a mí me ha servido en el camino es el saber escuchar. Para mí el saber escuchar es importantísimo, es de las cosas más importantes. El no tratar de venderte tú,
sino el tratar de escuchar el problema que pueda tener el cliente, y ya incluso fuera de la parte de negocio, sino entre su entorno de amigos o con las personas a nivel general, y es el saber escuchar, el mantener una escucha activa. Y cuando sabes escuchar, puedes analizar desde otro punto cuál es el problema de esa persona para poder echarle una mano. Y no dar lo que tú quieres, sino darle lo que esa persona necesita. Para mí eso es fundamental. Te hago otra pregunta para cerrar. ¿Cuál es el mayor enemigo interno que tú has detectado a la hora de saber escuchar? Porque uno dice, vale, hay que saber escuchar, pero ¿con qué tengo que lidiar internamente para gestionar esta escucha? Para mí, el enemigo number one interno es el juzgar. Yo creo que el juzgar por una primera impresión, creo que es un error muy grave. El juzgar a la persona que tienes delante sin conocerla o sin conocer qué situaciones ha podido vivir esa persona o ese día por qué se encuentra así, porque a lo mejor ha tenido un día, y perdona por la expresión, pero un día de mierda y se está volcando en ti y luego no es así en realidad la persona. Entonces, creo que la parte de juzgar creo que es el enemigo número uno de las personas. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, ahora con la experiencia de las entrevistas. Yo veo tu web antes y después de la entrevista y ves mucha más riqueza, ¿no? Ves mucho más contenido. Es como cuando vas a visitar monumentos o haces una visita turística y te cuentan la historia, ¿no? Que cuánto hay ahí. Entonces, en ese conocimiento del otro y en ese retenernos a juzgar para empezar a conocer, creo que hay una grandeza que es la que tú comentas, que es muy valorable. Totalmente. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Dónde te encuentra la gente que quiera saber más de ti? Pues mira, yo a mí normalmente más en LinkedIn, o sea, soy una persona muy poco activa en redes sociales porque dedico más mi tiempo en mis clientes que en mi trabajo, porque al final son los que me dan de comer también y bueno, y doy gracias también porque a día de hoy pues no he tenido que hacer salida de búsqueda de clientes como se hace normalmente, ¿no? Entonces, a mí en LinkedIn, Álvaro Cerpa, me buscáis, me tenéis ahí. Y si no, bueno, tenéis mi Instagram, que de vez en cuando subo alguna cosita, que ponéis Álvaro Cerpa /, estoy por ahí también. Y bueno, en mi web, alvarocerpa.com, o en la web de la agencia, que es doble growth, es doble con 2 B, growth.com. Ok. Ponemos todos los contenidos, la información para que podáis saber más de Álvaro y ya pues sabemos todo lo que hay detrás de ese trabajo, de ese éxito que uno puede visualizar desde el exterior, que hay mucha superación interior, hay mucho trabajo con uno mismo y eso tanto Álvaro, yo como todos los profesionales que formemos parte de este podcast, es a lo que animamos a nuestros oyentes, a que trabajemos los resultados exteriores desde el interior. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y te invito ya más adelante a seguir contando tu historia. Hecho, gracias. Está hecho, Iván. Un placer y gracias por invitarme. Muchas gracias. Un saludo.